Bienvenidos a una nueva lección. Les saluda la doctora Elena Pari, médico radiólogo. En esta ocasión tenemos que repasar los conceptos actuales del manguito rotador. Recordemos que el manguito rotador viene a ser un conjunto de tendones que recubre la cabeza humeral y me va a dar estabilidad a la cabeza humeral junto con el complejo cápsulo ligamentario. En esta ocasión vamos a hablar de la huella de inserción de supraespinoso, infraespinoso, ligamento coracomeral, cable rotador, porciones tendinosas del supraespinoso, abordaje proximal del subescapular y del redondo menor. Recuerden que tenemos una clase antigua, pero lo que yo sabía hace 5 años, 3 años, es diferente a lo que hoy sé y lo que quiero compartir con ustedes es una actualización de esta zona anatomía y qué es lo que vemos en ecografía. Hemos dicho que el manguito rotador, como su nombre lo dice, es como un guante que cubre la cabeza del húmero y me va a dar una estabilidad al hombro, va a dar estabilidad al hombro, mantiene la cabeza del húmero captada con la cavidad glenoidea de la escápula y ayuda a los movimientos de rotación interna, externa e interna del húmero. Recordemos que el hombro es la articulación que mayor movilidad tiene del cuerpo humano. Vamos a estar moviendo constantemente el hombro y está formado por el supraespinoso, infraespinoso hacia arriba y hacia atrás y el redondo menor también posterior. El subescapular es el único que está en localización anterior. Esta imagen tan linda del doctor Chala, miren cómo es la disección del supraespinoso debajo del acromion, infraespinoso y redondo menor. Hacia adelante está el subescapular por una vista superior de arriba hacia abajo, el supraespinoso, el infraespinoso, el acromion, el ligamento coracomeral. Pueden ver estas lindas imágenes en Twitter y esta imagen es la que más me encanta. Tenemos que el manguito rotador cubre la cabeza, pero hay un agujero. Ese agujero es el espacio por donde sale el bíceps, ese es el intervalo rotador, es un espacio que hay entre el supraespinoso y el subescapular, ese es el espacio del intervalo rotador por donde sale el bíceps sale por aquí, por la porción del agujero del intervalo rotador cubierto por el coracomeral, supraespinoso, infraespinoso y subescapular. Importante en la zona anatomía del manguito rotador, el ligamento coracomeral, que viene a ser como una expansión ligamentaria que cubre el supraespinoso, infraespinoso, tanto por arriba, por abajo, la porción proximal del subescapular y forma parte del techo de la polea bicipital. Es importante. Vamos a ver qué forma importante tiene este ligamento porque forma el cable rotador. Vamos a ver poco a poco una ecografía del intervalo rotador, donde por encima el ligamento coracomeral que va a cubrir tanto por arriba y por abajo el supraespinoso y la porción proximal del subescapular. El manguito rotador tiene 5 capas histológicas, ya se ha demostrado hace mucho tiempo, no vamos a ver todas las capas en la ecografía. Recordar que la primera capa de histológica está formada por fibras de ligamento coracomeral que se extienden posterior y oblicuamente, y la capa 4 viene a estar compuesta por tejido conectivo laxo y gruesas bandas de colágeno y se fusiona con fibras de ligamento también coracomeral. La capa 5 ya es la cápsula y la 2 y la 3 son las capas intermedias con fibras de colágeno con diferentes grados de disposición. Tenemos 5 capas y en la ecografía vemos a las justas 2 capas. Vamos a ver el supraespinoso, recordar qué pasa debajo del acromion, que tenemos la unión miotendinosa, la bursa por encima se inserta en esta marca ósea. Recuerden que cuando están evaluando el supraespinoso va a encortar la marca ósea de la faceta superior. Esta inclinación es típica. Vamos a ver veamos el supraespinoso, podemos dividirlo ecográficamente, no vemos las capas, 5 capas, podemos acertar más o menos dónde están las 5 capas, pero vamos a ver didácticamente que se divide en una capa superficial bursal, una capa profunda articular y esta imagen, ¿qué les parece? Es muy diferente a esta imagen donde no veíamos por separado el supraespinoso e infraespinoso, hay una aparente área de inserción conjunta, pero gracias al doctor Tomoyuki Mokizuki, desde el 2009, este artículo no es tan reciente, que en este artículo diseccionaron de una forma especial el manguito rotador, retiraron la capa superficial, tanto como el tejido conectivo y el ligamento coracomeral, y se vio exactamente que el supraespinoso y el infraespinoso llegan por separado a sus respectivas inserciones y que el supraespinoso es bien finito a la hora de su inserción, siendo el infraespinoso bastante amplio, o sea que
Después de esta diseño, podemos decir que el supraespinoso llega solo y el infraespinoso también llegan por separado, quitando la capa superficial. En este artículo también nos dicen que hay unas fibras, ya no es como antes les enseñábamos, supraespinoso, faceta superior, infraespinoso, faceta media, redondo menor, faceta inferior, no. La verdadera llegada o huella de inserción del supraespinoso es así, en forma triangular, incluso en el 21% de los pacientes cruza hacia el lado contralateral la tuberosidad menor, y el infraespinoso es bastante amplio y grande en su huella de su inserción, llega a la faceta media y parte de la faceta posterior superior. Esto es importante. Quiero que presten atención. Siempre que evaluamos los desgarros del supraespinoso, medimos el ancho antero-posterior y eso siempre me preguntan los alumnos. De hecho, esta clase es una preparación para la segunda clase que vamos a dar de desgarros del manguito rotador. Recordemos que la anchura antero-posterior se refiere a esta distancia desde el bíceps hacia el infraespinoso, desde el bíceps hacia el infraespinoso, donde dice BWM es el ancho de la huella de inserción. En ese artículo se observó que la huella de inserción más amplia del supraespinoso medía 12,6 milímetros y la longitud medio lateral de 7 milímetros aproximadamente. El infraespinoso sí tenía una anchura más grande, más medial de 32 milímetros, 23 milímetros. ¿Ok? ¿Cómo evaluamos entonces? El supraespinoso viene anchito, luego se va adelgazando al llegar a la faceta superior. El infraespinoso es más amplio y sigue siendo amplio hasta su inserción. La anchura antero-posterior es la que medimos como una de las medidas que hacemos los radiólogos para reportar los informes, y también tenemos una longitud medio lateral, longitud medio lateral. Esa es la longitud medio lateral, 7 milímetros, más o menos 1,4 normal, nos sale aquí 8 milímetros la huella de inserción. Estoy hablando de la inserción nada más. ¿Por qué se dieron cuenta de esto? Se veían tomografías donde incluso el mismo artículo de Guttalier para la atrofia grasa se veían diagnosticados roturas de supraespinoso, ¿no? Y operados también por rotura de supraespinoso con controles tomográficos, vieron que el infraespinoso tenía atrofia grasa y esa atrofia grasa no se explicaban por qué, si solamente en el diagnóstico de radiológico por resonancia había rotura del supraespinoso, porque el infraespinoso se atrofia, porque se nos estaba pasando esos diagnósticos. El infraespinoso es muy amplio, llega a su huella de inserción hasta aquí, proximal, probablemente no se ha pasado el diagnóstico de desgarro del infraespinoso, entonces hay que evaluar muy bien ambos tendones. Recordemos que las porciones tendinosas del supraespinoso anatómicamente son dos. La porción cilíndrica más pegada al bíceps, más anterior, la porción aplanada, un tendón corto y plano es más posterior, y la porción cilíndrica se ve muchas veces en ecografía y en resonancia también. Aquí tenemos el coracoides, el supraespinoso, el tendón del bíceps aquí pegado, escondido acá, y el supraespinoso, que es toda esta historia, toda esta imagen, perdón, vemos que tiene una porción cilíndrica, no confundir la porción cilíndrica del supraespinoso con el bíceps. Este es un casito muy bonito que quería compartir con ustedes. Es una evaluación del intervalo rotador, muy fácil de ver el intervalo rotador por ecografía. Acá está el bíceps, el ligamento coracomeral, el glenomeral superior, la porción superior del bíceps, y miren esta imagen redondeada, hiperecogénica con halo hipocogénico. ¿Qué les parece? Esa es la porción cilíndrica del supraespinoso, es la porción cilíndrica del supraespinoso, solo que este paciente tiene tendinosis y está más afectada la porción cilíndrica. Miren hasta el dónde va el detalle de la ecografía, cómo podemos ver la sonotomía hasta las porciones del supraespinoso. Es muy bueno para ecografía, acá tenemos lo mismo. Vamos a hablar sobre el abordaje antero-superolateral del supraespinoso. Ya es que sabemos la anatomía, ya sabemos la anatomía. Cuando estamos evaluando el supraespinoso en eje largo, medio lateral, hacemos un barrido y muchas veces estamos pasando del supra al infra, y cuando estamos evaluando el supraespinoso, nos vemos que hacia lateral se va observando el aplanamiento de la faceta, ese es el infraespinoso. Veamos, miro, estoy en la porción del supraespinoso, me estoy yendo hacia lateral, hacia afuera, y se va a aplanar esta faceta. Cuando se aplana esta faceta hacia lateral, quiere decir que ya cambié de tendón porque estamos en la faceta media, es el infraespinoso. Desde que estamos evaluando el supraespinoso, nos vamos hacia lateral y vamos a encontrar el infraespinoso, es el abordaje antero-superolateral.
Este viene a ser el abordaje posterior, que lo enseño mucho en mis talleres, aprendido también del doctor Monres con una pequeña modificación que le hice. Vemos la amplitud máxima del infraespinoso en eje largo, eje corto. Diferente evaluación, infraespinoso, bastante ancho, recuerden que tiene más o menos 3 centímetros de ancho, y eso es lo que debemos de evaluar en nuestras evaluaciones ecográficas. Bien, vamos a ver el eje corto, el supraespinoso, infraespinoso. Cuando estamos evaluando el supraespinoso en el eje corto, vamos a encontrar esta imagen que es el supraespinoso, más o menos 2 centímetros de ancho antes de su inserción, y el infraespinoso que tiene otra anisotropía. Recuerden que debajo, en la porción capa profunda, es el ligamento coracomeral, la cápsula articular, el coracoides, el bíceps y el ligamento coracomeral que cubre tanto por arriba como por debajo, la refuerza al manguito rotador, supraespinoso, eje largo, supraespinoso, eje corto, el infraespinoso por acá. La ecografía es dinámica y siempre hay que estar viendo videos. ¿Qué es el cable rotador? Muchos se preguntaron qué es el cable rotador. Se puede ver por ecografía, se puede ver muy bien. El cable rotador no es más que la condensación o el espesamiento del ligamento coracomeral cuando pasa por debajo del cable rotador, del manguito rotador. Pasa exactamente por debajo del supraespinoso e infraespinoso. Y forma lo que es en azul, se ve el área creciente, donde es más frecuentemente afectado los desgarros, la área creciente. El área creciente lo comparan como un puente que refuerza la inserción. Miren cómo este cable rotador hace que el manguito rotador se adhiera mucho más fuertemente a la parte ósea y va a ayudar a que se protejan de los desgarros. Si el desgarro que tiene está en la zona creciente, no se retrae. Si el desgarro afecta al cable rotador, el desgarro tendinoso se va a retraer. ¿Cuál es el cable rotador? Este es un eje largo preespinoso, más o menos a 1 centímetro de su inserción. Van a ver esta imagen hiperecogénica ovalada, que es el engrosamiento del coracomeral. Ese es el cable rotador. Muy fácil de ver en los videos, en ecografía, el cable rotador. Muy fácil de ver. Pueden decir si está roto acá, si está roto el cable rotador, tanto en eje largo como en el eje corto. Y esta es una imagen de de la anatomía y macroscópica y también de la histología, que ya está muy bien demostrada. Vamos a ver el tendón subescapular y hemos hecho una clase gratuita, libre, casi completa, de los desgarros del cable del tendón subescapular. Ustedes la pueden ver nuevamente en el canal. Y el tendón subescapular es un tendón bastante grueso, de craneal a caudal, puede medir de 3 a 6 centímetros, tiene una porción tendinosa, las 2/3 partes, y la porción distal es muscular. ¿No? Es una porción, una huella de inserción amplia, como en este artículo, la porción tendinosa y la porción muscular. Hay que hacer un barrido de craneal a caudal para ver toda la porción del subescapular. Recordar que detrás del tendón está el receso y delante la bursa subcoracoidea. Detrás del tendón el receso y por delante la bursa subcoracoidea. Líquido en el receso subescapular es normal, puede ser normal, en cambio en la bursa es patológico, ¿no? Acá tenemos las bursas del hombro, la supracromial subdeltoidea, que es la fusión de la subacromial y subdeltoidea, la supracromial, el receso del subescapular, la bursa subcoracoidea y la coracoacromial. El tendón del subescapular lo vamos a ver muy bien en eje largo, en esta forma. Tenemos la unión miotendinosa, el tendón subescapular, el coracoides, la cápsula. Recordemos que la porción proximal y la porción profunda del subescapular es la cápsula articular, por encima de la bursa coracoidea, la coracoides. Muy fácil de ver en eje largo, tanto en la resonancia como en la ecografía. En el eje corto va a tener sus clásicos imágenes, porciones tendinosas que son 4 a 6 fascículos que parecen un patrón en penacho, parecen varios bíceps agrupados, parecen varios tendones del bíceps agrupados. Es normal esos fascículos. En forma dinámica, tanto como en este video como en la ecografía, podemos ver la rotación interna y externa de nuestro tendón subescapular pasando debajo del coracoides, y ahí podríamos ver una bursitis o un síndrome de impacto secundario. Recordemos que la porción proximal de las fibras, cuando hacemos diagnósticos por resonancia, vemos pequeños delgados del subescapular en las fibras proximales, y de la misma forma, cuando evaluamos el tendón, el intervalo rotador, donde está
el supraespinoso y el subescapular. Las fibras proximales del subescapular, que son las que más se afectan según la clasificación de la FOS, se puede evaluar en el intervalo rotador. Muchas veces en esta posición no vamos a encontrar el desgarro porque tenemos que hacer un barrido muy craneal y se nos pueden pasar pequeños desgarros, pero cuando estamos evaluando el intervalo rotador, ya les decía a mis amigos, alumnos, que me encanta evaluar el intervalo rotador porque puedo ver lesiones del supraespinoso, de las fibras anteriores del supraespinoso, lesiones de las fibras superiores del subescapular y las voy a ver muy bien en ecografía. Antes de pasar y finalizar, estoy hablando rápido, como siempre, me emociona hablar sobre ecografía musculoesquelética. Estamos ya, les agradezco por la acogida maravillosa al taller personalizado de miembro superior nivel 1 que estuvimos ya este fin de semana pasado. Siempre haremos muchos talleres. Yo sé que este video lo pueden ver de cada 2 años, un año. De hecho, voy a empezar a borrar mis videos antiguos porque ya se van modificando muchas cosas, pero el próximo taller es el 27 y 28 de mayo. La ventaja es que ustedes, amigos, van a poder entrar en forma virtual. Las clases van a estar en formato virtual, incluso una semana antes de la presencial las vamos a empezar a dictar y a grabar. Ustedes van a estar en vivo con nosotros y también les van a tener almacenadas. Este curso me encanta presentarlo porque estamos en conjunto con un gran equipo, con grandes talentos de Latinoamérica, el doctor Guillermo Zulay, el doctor Gonzalo Serrano, la doctora Lili Dulanto. Hemos preparado clases maravillosas para que ustedes se puedan actualizar en lesiones musculares del miembro inferior. Y siempre agradecer al doctor Gerber Rojas Espinosa por la invitación a Cochabamba. Esperamos que sea un éxito. Ya vamos cubierto el 50% de las vacantes y vamos a conocer esta maravillosa ciudad. El redondo menor siempre hay que evaluarlo en el protocolo de evaluación de hombro del manguito rotador. Es muy finito, se inserta en la faceta inferior, se inerva por el nervio axilar, ayuda a la rotación externa y ayuda a proteger la cavidad de la articulación del hombro. Es importante este redondo menor porque cuando el brazo está reducido es responsable del 45% de la rotación externa y el 60% de la reducción. El linfaespinoso ya no puede rotar el brazo y el redondo menor juega un papel importante. A pesar de ser pequeñito como el dedo, el quinto dedo, cuando está roto hay un desgarro masivo del manguito roto, al menos agarra la cabeza del húmero y es importante reportarlo al traumatólogo y ortopedista si está presente, si está bien o no el redondo menor, porque depende de la técnica quirúrgica. Vemos el redondo menor bien finito, se inserta aquí en la faceta inferior y modernamente se ha descrito que tiene dos porciones, una porción superior e inferior insercional. La porción superior es la que estamos viendo. Muy bien, ecografía, esta porción insercional me parece haberla visto algunas veces muy finita, la porción distal que se inserta en el cuello quirúrgico, pero son datos anatómicos que nos ayudan a encontrar muy bien el redondo menor. Cuando estamos haciendo resonancia, vemos que el redondo menor es muy finito, se inserta en la faceta inferior. Este pequeñito es el redondo menor y forma parte del techo o la parte superior del cuadrilátero posterior del hombro, por donde sale el nervio axilar. Redondo menor, redondo menor. Por acá abajo está el redondo mayor y estamos viendo la porción larga del tríceps. Como evaluamos cuando estamos evaluando el abordaje posterior del infraespinoso, cambiamos del radio, siempre vamos a practicar esto en los talleres, nada supera la presencialidad. Vamos a encontrar la faceta inferior y encontramos el redondo menor. Aquí está el redondo menor. El redondo menor, ¿se acuerdan que se inserta en la faceta inferior y tiene una porción más finita que se va al cuello quirúrgico? Me parece que es esta. Repasando anatomía, uno puede ver en correlación con la ecografía cómo el redondo menor tiene un fascículo que se va hacia el cuello quirúrgico, redondo menor, en eje largo y en eje corto. Ya estamos finalizando y acá tenemos un diseño interesante del redondo menor, como estamos viendo a la región posterior, el labro, la glenoides, la faceta inferior. En la ecografía no vemos el hueso, pero podemos ver la marca ósea. Recordemos que debajo de la marca ósea está toda la estructura ósea muscular. Recuerden que tenemos todos los meses un taller en forma presencial. Si no pueden venir a presencial, pueden adquirir los cursos virtuales. Tenemos todos los cursos virtuales disponibles, y si no pueden adquirir los cursos virtuales, empiecen a conectarse cada vez más y suscríbanse al canal de YouTube
que empezamos con fuerza a repartir nuevos videos, actualizar las clases, borrar videos antiguos y estamos para apoyarnos y seguir difundiendo el ultrasonido musculoesquelético. Les agradezco su atención, no se olviden de seguir estudiando. En conclusión, es importante conocer la anatomía y la anatomía del manguito rotador, en general de todo el sistema musculoesquelético, para hacer buenos diagnósticos, cada vez más precisos y detallados, y aprovechar la ventaja de la dinamicidad del ultrasonido y la clínica del paciente, porque esto va a ayudar a que el médico tratante tenga un mejor resultado con su tratamiento. Yo los invito a seguir estudiando. Nos vemos en otro video del canal. Ya viene pronto la clase de los desgarros del manguito rotador. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguir estudiando y nos vemos hasta pronto. Un abrazo virtual. Aquí les deja su servidora, Lena Pari.